Tengo 38 años, vivo en una ciudad mediana y tengo un trabajo estable en gestión de proyectos. Soy el hijo del medio entre mi hermana mayor, Mara, de 34 años, y mi hermano menor, Leo, de 30. No suelo hablar de mi familia, pero esta vez las cosas se torcieron tanto que pensé que necesitaba sacármelo del pecho. Mi familia siempre ha sido complicada. Mara tiene esa forma de hacer que cada evento gire en torno a ella, ya sea una cena navideña o un almuerzo dominical informal. Es carismática y ruidosa, y espera que todos orbiten a su alrededor. Papá, bueno, es el clásico consentidor. Siempre ha sido más duro conmigo y con Leo, pero cuando se trata de Mara, actúa como si no pudiera hacer nada malo. Mamá falleció hace años, así que somos principalmente papá y nosotros tres Dot. Pero sinceramente, he sentido que Mara y papá están en un equipo, y Leo y yo somos solo ruido de fondo Dot. Se acercaba la ceremonia de entrega de premios, y estaba nervioso por eso. No porque pensara que cambiaría algo para mi familia, sino porque era importante para mí. Había estado trabajando en silencio en un proyecto durante 2 años, que finalmente obtuvo algún reconocimiento en un evento local de la industria. No era un premio nacional ni nada llamativo, pero fue un hito en mi carrera del que estaba orgulloso. Quería compartirlo con mi familia. Tal vez obtener un pequeño reconocimiento. No estoy pidiendo un desfile, solo que aparezcan y me apoyen por una vez Dot. Entonces, unos días antes del evento, envié un mensaje simple en el chat grupal familiar. La ceremonia es a las 5 de la tarde del sábado. Les reservé asientos. Pensé que era lo suficientemente sencillo, sin presiones, solo avisándoles. Entonces Mara respondió: tenemos planes con amigos. Lo dejamos para la próxima. Fue cortante y desdeñoso. La forma en que lo dijo se sintió como si me estuviera rechazando sin siquiera tratar de ocultarlo. Me quedé mirando el mensaje durante un rato antes de que papá interviniera. Deja de buscar atención. Eso me golpeó como un puñetazo. No solo Mara me había rechazado, sino que papá me estaba acusando de tratar de provocar drama, como si fuera un buscador de atención que hacía un escándalo por nada Dot. No respondí de inmediato. Respiré hondo y escribí: entendido. Sin ira, sin súplicas, solo aceptación. El resto de la semana, el chat familiar se llenó de todo menos de mi ceremonia. Mara publicó fotos de cenas con amigos, fotos de viajes y memes tontos. Papá publicó sus peroratas habituales sobre política y trabajo, pero nunca volvió a mencionar mi evento. No era solo el silencio, era la frialdad, la forma en que actuaban como si mi logro no importara. Llegó el sábado y me vestí con cuidado, nervioso pero esperanzado. Llegué temprano al centro comunitario y tomé mi asiento en la primera fila, el asiento que había reservado para mi familia. Escaneé a la multitud esperando verlos entrar. Mara, papá, Leo, pero no aparecieron Dot. Cuando anunciaron mi nombre, me levanté y caminé hacia el escenario, sintiendo una mezcla de orgullo y decepción. Podía escuchar los aplausos educados del público, pero la ausencia de mi familia hizo que el momento fuera vacío. Después de la ceremonia, publiqué una foto desde el escenario en mis redes sociales, etiquetándolos con un título simple: el trabajo duro da sus frutos. Ahí fue cuando comenzó el verdadero drama Dot. En cuestión de minutos, el chat familiar explotó. El texto de Mara llegó primero. De verdad, no pensaste en invitarnos adecuadamente. Teníamos planes, pero esto se siente mezquino. Papá siguió rápidamente: hacer una escena como esta no te dará simpatía. Las familias no se comportan de esta manera Dot, pero debajo de sus palabras sentí algo más: pánico. Los mensajes no eran solo sobre la ceremonia. Se trataba del hecho de que mi logro estaba ahí para que el mundo lo viera, y se lo habían perdido. A la mañana siguiente, volví a revisar mi teléfono. El chat familiar estaba lleno de comentarios enojados de parientes lejanos y amigos de la familia. Mara y papá estaban tratando de controlar la narrativa, contando la historia de que estaba tratando de hacerlos quedar mal a propósito. Se sintió como una extraña especie de victoria. Querían que desapareciera, pero al ignorarme, solo me hicieron más ruidoso en sus círculos. Los días posteriores a la ceremonia se sintieron extraños, como si estuviera viviendo en una burbuja donde todo por lo que había estado trabajando, de repente chocó con la familia que siempre había conocido o creído conocer Dot. En el trabajo, todavía estaba disfrutando el reconocimiento. Mis compañeros de trabajo me estaban felicitando,
Y algunos incluso mencionaron que habían visto la foto que publiqué. Pero en el momento en que saqué mi teléfono y vi las constantes notificaciones del chat familiar, fue como entrar en un mundo diferente, uno donde yo era el villano. Mara no cedió. Era implacable. Cada día había un nuevo mensaje, una nueva puñalada. Una mañana envió una nota de voz, algo que nunca antes había hecho en el chat grupal, y estaba llena de desdén. No, puedes esperar que dejemos todo por tu pequeño premio. Honestamente, es vergonzoso cómo actúas como si esto fuera lo más grande del mundo. Algunas personas tienen vidas reales, ¿sabes? La forma en que lo dijo no solo era desdeñosa, era cruel y calculada. Consideré responder, pero me contuve. Quería mantenerme por encima de eso, no darle la satisfacción. El resto de la semana, el chat familiar se llenó de todo menos de mi ceremonia. Mara publicó fotos de cenas con amigos, fotos de viajes y memes tontos. Papá publicó sus peroratas habituales sobre política y trabajo, pero nunca volvió a mencionar mi evento. No era solo el silencio, era la frialdad. La forma en que actuaban como si mi logro no importara. Llegó el sábado y me vestí con cuidado, nervioso, pero esperanzado. Llegué temprano al centro comunitario y tomé mi asiento en la primera fila, el asiento que había reservado para mi familia. Escaneé a la multitud esperando verlos entrar. Mara, papá, Leo, pero no aparecieron Dot. Cuando anunciaron mi nombre, me levanté y caminé hacia el escenario, sintiendo una mezcla de orgullo y decepción. Podía escuchar los aplausos educados del público, pero la ausencia de mi familia hizo que el momento fuera vacío. Después de la ceremonia, publiqué una foto desde el escenario en mis redes sociales, etiquetándolos con un título simple: el exe. Trabajo duro da sus frutos. Ahí fue cuando comenzó el verdadero drama. En cuestión de minutos, el chat familiar explotó. El texto de Mara llegó primero. ¿De verdad no pensaste en invitarnos adecuadamente? Teníamos planes, pero esto se siente mezquino. Papá siguió rápidamente. Hacer una escena como esta no te dará simpatía. Las familias no se comportan de esta manera. Pero debajo de sus palabras sentí algo más: pánico. Los mensajes no eran solo sobre la ceremonia. Se trataba del hecho de que mi logro estaba ahí para que el mundo lo viera, y se lo habían perdido. A la mañana siguiente, volví a revisar mi teléfono. El chat familiar estaba lleno de comentarios enojados de parientes lejanos y amigos de la familia. Mara y papá estaban tratando de controlar la narrativa, contando la historia de que estaba tratando de hacerlos quedar mal a propósito. Se sintió como una extraña especie de victoria. Querían que desapareciera, pero al ignorarme solo me hicieron más ruidoso en sus círculos. Los días posteriores a la ceremonia se sintieron extraños, como si estuviera viviendo en una burbuja donde todo por lo que había estado trabajando, de repente chocó con la familia que siempre había conocido o creído conocer. En el trabajo, todavía estaba disfrutando el reconocimiento. Mis compañeros de trabajo me estaban felicitando, y algunos incluso mencionaron que habían visto la foto que publiqué. Pero en el momento en que saqué mi teléfono y vi las constantes notificaciones del chat familiar, fue como entrar en un mundo diferente, uno donde yo era el villano. Mara no cedió. Era implacable. Cada día había un nuevo mensaje, una nueva puñalada. Una mañana envió una nota de voz, algo que nunca antes había hecho en el chat grupal, y estaba llena de desdén. No, puedes esperar que dejemos todo por tu pequeño premio. Honestamente, es vergonzoso cómo actúas como si esto fuera lo más grande del mundo. Algunas personas tienen vidas reales, ¿sabes? La forma en que lo dijo no solo era desdeñosa, era cruel y calculada. Consideré responder, pero me contuve. Quería mantenerme por encima de eso, no darle la satisfacción. Papá, por otro lado, fue más sutil. No publicó tanto en el chat después de ese comentario inicial de «deja de buscar atención», pero lo sorprendí de pasada en las escenas familiares, burlándose o poniendo los ojos en blanco cuando yo estaba en la habitación. Era como si me estuviera castigando en silencio por atreverme a estar orgulloso de mí mismo. Leo, mi hermano menor, permaneció en su mayoría en silencio. No era tan cercano a Mara o a papá como yo, pero parecía cansado del drama familiar. Me dirigió miradas de simpatía, a veces ofreciendo en silencio pequeñas palabras de aliento, pero en su mayoría se mantuvo al margen del conflicto. Se sentía como un campo de batalla silencioso sobre el que todos estábamos caminando. Traté de ignorarlo. Me concentré en mi trabajo, en los amigos que celebraron mi éxito y en construir una vida que no girara en torno a la aprobación de Mara o de papá.
Pero no importa cuánto traté de distanciarme, el drama familiar se filtró en todo Dot. Luego vino la primera invitación, o más bien una no invitación. Se acercaba el cumpleaños de Mara, un gran acontecimiento, ya que cumplía 35 años, y fue el tema de conversación de la familia durante semanas. No esperaba mucho, pero cuando llegó la invitación estaba dirigida a todos, excepto a mí. Me enteré a través de un primo en común que Mara le había dicho específicamente a papá que no nos invitara a mí ni a Leo, llamándonos influencias negativas en la celebración. Papá estuvo de acuerdo sin dudarlo, Dot. Eso dolió más de lo que esperaba. La fiesta de cumpleaños en sí fue un espectáculo lleno de amigos de Mara a quienes apenas conocía, música fuerte e interminables fotos publicadas en línea. El chat familiar zumbaba con publicaciones y selfies de la noche, todos etiquetados con exclamaciones sobre lo perfecta que era la fiesta. Y aún así, nadie se puso en contacto conmigo, Dot. La peor parte ni siquiera fue perderme la fiesta. Fue la forma en que Mara y papá lo enmarcaron después, fingiendo que no había pasado nada, Dot. En la siguiente escena familiar, papá me miró directamente a los ojos y dijo: «Te lo estás poniendo más difícil al alejarnos». Dot. Mara intervino con una sonrisa. «Tal vez si no fueras tan sensible, entenderías que tenemos prioridades. Quería discutir, gritar, que ellos eran los que me habían excluido, pero me quedé callado». La habitación se sentía pesada con acusaciones tácitas y amargura, Dot. Entonces, como las cosas se intensificaron. Una semana después, estaba navegando por las redes sociales cuando vi una publicación que me dejó helado. Era un vídeo que Mara había compartido, grabado en un evento comunitario en el que había sido voluntario meses antes. Ella se reía y me señalaba al fondo, haciendo una broma sobre cómo la hermanita se esfuerza tanto por ser notada. Los comentarios debajo eran viciosos. Amigos de la familia se unían, burlándose de mí, riéndose a mi costa. Fue una humillación pública y dolió de una manera que no esperaba. Traté de contárselo a papá cuando lo vi la siguiente vez, esperando algún apoyo. En cambio, se encogió de hombros. «Así es ella. Te lo buscaste por actuar como si fueras mejor que todos los demás». Ese fue el momento en que me di cuenta de que nada cambiaría si me quedaba en silencio. Comencé a documentar todo: mensajes, publicaciones en redes sociales, conversaciones. No estaba seguro de qué haría con eso todavía, pero necesitaba pruebas de lo tóxicos que eran. Y entonces llegó el punto de inflexión. Un pariente lejano que era cercano a Mara me envió un mensaje de la nada diciendo: «Deberías dejar de avergonzar a la familia. La reputación de Mara es lo que importa, Dot». Estaba claro que me veían como un problema que debía controlarse, no como una hermana que debía ser apoyada. Dot. Fue entonces cuando decidí dejar de jugar con sus reglas, Dot. La próxima vez que el chat grupal familiar se encendió con algún insulto o desprecio mezquino, no me quedé en silencio. Respondí con hechos, señalando con calma su comportamiento y cómo me había afectado. No estaba atacando, estaba sosteniendo un espejo, Dot. La reacción fue inmediata y brutal. Mara me acusó de ser dramático e incapaz de tomarme una broma. Papá me sermoneó sobre el respeto y la lealtad familiar. Leo trató de mediar, pero fue rápidamente ahogado, Dot. En medio de esa tormenta, envié un mensaje a todo el chat. Si no pueden estar ahí para apoyarme en uno de los momentos más importantes de mi vida, no esperen que finja que todo está bien. Siguió el silencio durante horas. Entonces papá respondió: «Estás haciendo esto más difícil de lo que debe ser. Tal vez la terapia ayudaría». Mara añadió: «Todos están cansados de tu negatividad. Es agotador, Dot». Entonces me di cuenta de que no iba a obtener la familia con la que soñaba. Estaban demasiado interesados en mantenerme pequeño, callado, invisible, pero había terminado de encogerme para encajar en su molde, Dot. Esa noche comencé a planificar mi próximo movimiento. Sabía que tenía que encontrar una manera de hacerlos responsables, de hacerles ver que sus acciones tenían consecuencias, Dot. Durante días después de ese mensaje, el chat familiar permaneció oscuro, sin nuevos insultos, sin indirectas pasivo-agresivas, solo silencio. Se sintió como la calma antes de una tormenta, y tenía razón, pero en lugar de sentarme a esperar, decidí tomar el control, Dot. Si querían tratarme como si fuera invisible, me aseguraría de que toda la familia y todos a quienes les importaba no pudieran ignorarme más. Primero comencé por contactar a parientes lejanos con los que apenas hablaba.
personas que habían estado al margen de nuestro drama familiar, observando, en silencio. Envié mensajes cuidadosamente redactados, explicando mi versión sin sonar desesperado o enojado. Compartí capturas de pantalla del chat grupal, las notas de voz, las publicaciones en redes sociales donde Mara y papá se burlaban de mí. Al principio, algunos de ellos dudaban. La lealtad familiar es profunda, y muchos no querían tomar partido. Pero a medida que enviaba más pruebas, noté un cambio. Algunos comenzaron a enviarme mensajes de vuelta, simpatizando en silencio. Algunos me contaron cosas que nunca antes había escuchado. Historias sobre las manipulaciones de Mara, el favoritismo de papá, la forma en que me habían aislado a lo largo de los años. Lentamente, estaba construyendo una alianza silenciosa Dot. Mientras tanto, Mara y papá seguían actuando, como si nada estuviera mal. Mara continuó publicando en redes sociales, alardeando de su vida perfecta, sus fiestas perfectas, sus amigos perfectos. Papá mantuvo el acto del patriarca severo e inflexible, fingiendo que mi éxito era un desliz que podía ignorar fácilmente. Entonces, tuve una idea. Si no venían a mí, yo traería a la familia a mí. Públicamente me puse en contacto con la sección comunitaria del periódico local. Expliqué sobre la ceremonia de entrega de premios, mi proyecto y la falta de apoyo familiar. Lo enmarqué con cuidado, no como una historia de lástima, sino como una pieza sobre la perseverancia frente a los desafíos personales Dot. Para mi sorpresa, estaban interesados. Enviaron un fotógrafo y un reportero a mi oficina. El artículo salió, una semana después, con fotos mías sosteniendo el premio y citas sobre lo que significaba el reconocimiento. Ahí fue cuando comenzó la onda expansiva. De repente los amigos de Mara la estaban etiquetando en el artículo. Sus círculos de redes sociales estaban zumbando sobre mi repentina fama, y casi podía sentir que la tensión aumentaba Dot. Entonces llegaron los mensajes de Mara primero. Así. No hacemos las cosas en esta familia. Nos estás avergonzando a todos. Papá siguió con su sermón frío habitual. El orgullo precede a la caída. No dejes que este reconocimiento se te suba a la cabeza, Dot. Pero sus palabras se sentían huecas, como ecos en una habitación vacía. Detrás de las escenas, sabía que estaban luchando. Amigos suyos que antes me habían ignorado ahora estaban haciendo preguntas. Los miembros de la familia que se habían mantenido callados estaban comenzando a tomar partido Dot. Unos días después, recibí una llamada de mi prima Emma, que siempre había sido cercana a Mara. No sé qué le ha pasado, pero este drama familiar está fuera de control. Mara está realmente enojada porque la gente está hablando de ti ahora. Papá también está estresado. Sonreí, sintiendo la primera sensación real de satisfacción, pero no había terminado Dot. Usando el impulso del artículo, organicé una pequeña reunión en un lugar local, un evento para celebrar mi premio con Minuets in Dream, colegas, amigos y los familiares que se habían puesto en contacto conmigo en silencio durante las últimas semanas. Dot luego envié otro mensaje al chat familiar. Sábado a las 6 de la tarde, Centro Comunitario. Estoy organizando una celebración para el premio. Espero que puedan venir. Silencio. Pasaron las horas. Entonces Mara respondió. Lo siento, todavía tengo planes de nuevo. Papá escribió. Deja de intentar hacernos sentir culpables. Tenemos otros compromisos. No respondí. En la noche del evento llegué temprano, preparando mesas, arreglando asientos y dando la bienvenida a los invitados. Fue una reunión cálida y discreta, nada extravagante, solo personas que realmente se preocupaban. Y entonces abrí las puertas. Adentro estaban parientes lejanos, amigos del trabajo, vecinos, incluso algunos amigos de la familia que Mara no conocía bien. Llenaron la habitación de risas y felicitaciones. Afuera, sabía que Mara y papá estaban hirviendo de rabia. Escuché de algunos invitados más tarde que aparecieron en el centro comunitario, no para celebrar, sino para causar una escena. Fueron rechazados cortésmente por el personal del evento. Al día siguiente, publiqué fotos del evento en las redes sociales, etiquetando a todos los que vinieron, incluidos los miembros de la familia que se quedaron lejos. Ahí fue cuando las cosas se pusieron personales. Papá me llamó más tarde esa noche con la voz baja y afilada. Estás haciendo que esta familia parezca tonta. Necesitas detener esto, Dot. No lo dejé terminar. Tal vez es hora de que la familia aprenda lo que se siente estar afuera por una vez, Dot. La línea se quedó en silencio. Sabía que ese era el comienzo de algo más grande, Dot. En las semanas siguientes,
Mara intensificó sus ataques. Publicó historias que tergiversaron mis palabras, pintándome como egoísta e ingrato. Papá difundió rumores en el trabajo, socavando sutilmente mi reputación. Incluso Leo comenzó a distanciarse, atrapado entre la lealtad y el agotamiento Dot. Pero yo tenía la ventaja. Tenía pruebas, tenía apoyo y ya no tenía miedo de usarlos. Dot, una tarde, Mara me envió un mensaje que nunca esperaba. ¿Crees que has ganado? Esto no ha terminado. Sonreí y respondí. Apenas está comenzando Dot. Las semanas posteriores al luminoso mensaje de Mara fueron sin duda algunas de las más intensas y emocionalmente agotadoras que jamás había experimentado. La tensión dentro de mi familia, que siempre había acechado bajo la superficie como un fuego apenas contenido, ya no solo estaba hirviendo a fuego lento, estaba rugiendo, incontrolable, y amenazando con engullir todo Dot. Pero esta vez, a diferencia de antes, cuando me sentía impotente y marginado, tenía las herramientas que necesitaba para convertir esa energía volátil en algo decisivo. Algo que podía controlar. Dot. Me di cuenta de que si quería protegerme, defenderme, tenía que dejar de permitir que el comportamiento tóxico de Mara y papá se escondiera detrás de las cortinas de la lealtad familiar y las apariencias. Habían pasado años tejiendo esta intrincada red de manipulación, gestionando cuidadosamente quién veía qué, controlando la narrativa y pintándonos a mí y a Leo como los alborotadores cada vez que nos atrevíamos a desafiar el status quo. Dot. Mara era la estrella brillante en sus ojos, ruidosa, encantadora y capaz, sin esfuerzo, de torcer cada situación a su favor. Papá era el ejecutor inquebrantable, el hombre que ejercía su autoridad con mano fría, negándose a reconocer el daño emocional que causaba su favoritismo. Dot. Supe que si quería alguna posibilidad de libertad, tenía que romper esa ilusión por completo. Dot. Entonces comencé a recopilar evidencia. Fue un trabajo minucioso. Examiné nuestros chats grupales familiares y las redes sociales, recopilando cada mensaje cruel y desdeñoso que Mara había enviado. Las notas de voz llenas de burla, los comentarios sarcásticos de papá que a menudo se disfrazaban de amor duro, pero que se sentían como púas afiladas. Guardé capturas de pantalla de las publicaciones donde me humillaban públicamente, excluyéndome deliberadamente de reuniones o celebraciones familiares, momentos que habían sido borrados intencionalmente de la imagen pública de la familia Dot. Estaba claro que no solo me habían ignorado, sino que habían intentado activamente borrarme de la narrativa. Pasé horas compilando todo en una presentación completa, un álbum digital y una línea de tiempo cuidadosamente construida, que mostraba toda la saga desde los primeros signos de favoritismo hasta los desaires más recientes. Dot. Fui meticuloso, asegurándome de que cada afirmación estuviera respaldada por hechos y sus propias palabras. No hubo exageración ni estallido emocional, solo una documentación fría y clara de la verdad. Dot. Una vez que estuvo listo, lo envié no solo a Mara y a papá, sino a todos los miembros de nuestra familia extendida, a amigos en común que a menudo habían sido parte del chisme de fondo y a aquellos que sabía que habían estado observando en silencio la dinámica familiar desde lejos. Dot. Junto con la presentación, incluí un mensaje explicando que esto no era un ataque diseñado para humillar, sino una revelación necesaria de la verdad que había sido enterrada bajo años de silencio y evasión. La reacción fue rápida y devastadora, principalmente de Mara y papá. Los mensajes comenzaron a llegar, no solo preguntas o expresiones de sorpresa, sino confrontaciones directas. Dot. Las personas que durante años habían hecho la vista gorda de repente, se vieron obligadas a elegir un bando, y muchas optaron por apoyarme. Los parientes lejanos que una vez admiraron el carisma de Mara, admitieron en privado que siempre habían sospechado que la familia no era tan perfecta como parecía. Otros expresaron conmoción y consternación por la frialdad de papá y la crueldad implacable de Mara, condenando abiertamente el comportamiento que había sido disfrazado de normalidad familiar. Dot. La respuesta de Mara fue una ráfaga desesperada de mensajes frenéticos, acusándome de traición e intentando arruinar la reputación de la familia. Se pintó a sí misma como la víctima, tergiversando los hechos para retratarme como el antagonista. Dot. La reacción de papá fue predeciblemente estoica, pero no menos dañina. Redobló su postura autoritaria, sermoneándome sobre la lealtad y el respeto, culpándome por destrozar a la familia y etiquetándome de ingrato y egocéntrico. Pero ninguna de sus defensas importaba ya. Su imagen cuidadosamente construida, la que pasaron décadas construyendo, yacía en ruinas. Dot. Entonces sucedió algo inesperado. Leo,
que en su mayoría se había mantenido callado durante todo esto. Observando desde la barrera, finalmente se puso en contacto Dot. Su mensaje fue simple pero profundo. Admitió lo atrapado que se había sentido entre su lealtad a Mara y a papá y la creciente realidad que ya no podía ignorar Dot. Me dijo que estaba orgulloso de mí por defenderme y que por primera vez se estaba distanciando del control tóxico, de Mara y de papá. En mensajes privados compartió sus propias frustraciones sobre su comportamiento, dándome una visión de un hermano que realmente no había conocido hasta ahora. Las reuniones familiares que siguieron fueron tensas y fracturadas. Mara hizo todo lo posible por evitarme, negándose incluso al más mínimo reconocimiento. Papá apenas hablaba cuando nuestros caminos se cruzaban, sus frías miradas cargadas de culpa tácita. Otros parientes atrapados en el fuego cruzado mantuvieron la distancia o me trataron con un nuevo respeto, a veces vacilante. Varios incluso me confiaron en privado, elogiando mi coraje e insinuando su propio alivio de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz. Y entonces los dominós comenzaron a caer en los círculos sociales de Mara y de papá. Las personas que una vez acudieron en masa a los eventos de Mara comenzaron a evitarla. Las invitaciones dejaron de llegar. Los susurros sobre el favoritismo de papá y su actitud fría se extendieron silenciosamente, pero de manera efectiva a través de la comunidad Dot. El apoyo social en el que durante mucho tiempo habían confiado comenzó a deslizarse entre sus dedos Dot. En cuanto a mí, sentí algo que no había sentido en años. Libertad, libre de las cadenas invisibles de las expectativas familiares, el peso de la culpa inmerecida y la presión aplastante de ser alguien que no era. Invertí mi energía en construir una vida, rodeada de personas que realmente se preocupaban, amigos y familia elegida, que celebraban mis éxitos con alegría genuina, que ofrecían aliento sin condiciones ni motivos ocultos. ¿Alguna vez se disculparon Mara y papá? No. Su orgullo y arrogancia estaban demasiado arraigados. Nunca mostraron remordimiento o siquiera la más mínima señal de autoconciencia Dot. Pero eso ya no era mi preocupación. No necesitaba su perdón. Había reclamado mi voz, mi dignidad y mi lugar legítimo en el mundo Dot. Al final, era el silencioso, era el que se negaba a ser silenciado, el que se mantenía firme ante la crueldad y la manipulación. Demostré que a veces la venganza más fuerte no está en la represalia, sino en negarse a desaparecer, en mantenerse firme y dejar que la verdad hable más fuerte que cualquier mentira Dot. La familia que había esperado nunca se materializó, pero en su lugar construí algo mucho más valioso. Una familia de mi propia creación, basada en la honestidad, el respeto y el apoyo real. Y eso hizo toda la diferencia Dot. Gracias por leer. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te gusta esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para obtener más contenido como este. Un año después de la publicación del artículo y la exposición de Mara y papá, mi vida había cambiado de manera inesperada. Las llamadas de parientes lejanos que antes evitaban el conflicto ahora eran frecuentes. Algunos incluso me confesaron que siempre habían sospechado del favoritismo de papá y la manipulación de Mara, pero nunca se atrevieron a decir nada. El silencio cómplice de años se había roto, y con él, la fachada de la familia perfecta Dot. Sin embargo, no todo era paz. Aunque había ganado apoyo y respeto de muchos, Mara y papá no estaban dispuestos a ceder. Su orgullo los consumía y, en lugar de reflexionar sobre sus acciones, redoblaban sus esfuerzos para desprestigiarme. Pero esta vez, no estaban preparados para lo que vendría. El primer golpe llegó desde donde menos lo esperaba. El trabajo de papá. Papá siempre había sido una figura respetada en su empresa, un hombre de principios, o al menos eso creía la gente. Pero después de que el artículo en el periódico local circulara y las capturas de pantalla de sus mensajes y comentarios se hicieran virales en círculos cercanos, su reputación comenzó a resquebrajarse. Un día, mientras revisaba mis correos, encontré un mensaje de un antiguo compañero de papá, Carlos Mendoza, un hombre que había trabajado con él durante más de 2 décadas. El asunto del correo era simple: necesitamos hablar. No era una solicitud, sino una afirmación. No, sí. Encontramos en una cafetería neutral, lejos de miradas indiscretas. Carlos no perdió tiempo en rodeos. Tu padre siempre fue un hombre difícil, pero esto... Hizo una pausa, deslizando su teléfono hacia mí. En la pantalla, había una captura de un chat de trabajo donde papá, en un arrebato de frustración,
Había escrito: si mi hijo puede arruinar una familia por atención, imaginen lo que haría un empleado ambicioso. Cuidado con quienes confían. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo el peso de esas palabras me aplastaba el pecho. No era solo un comentario cruel sobre mí, era una amenaza velada a sus subordinados, una advertencia de que la lealtad a él era lo único que importaba. ¿Sabes cuántas personas han renunciado en los últimos meses?, preguntó Carlos, bajando la voz. 5, todos citando entorno tóxico. Y no son solo empleados cualquiera, son veteranos, gente que llevaba más de 15 años en la empresa. ¿Y la gerencia?, pregunté, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi interior. Están investigando. Tu padre está en la cuerda floja, Estela. Me miró fijamente. Y no es solo por el ambiente laboral. Alguien filtró correos internos donde manipula informes financieros para favorecer a clientes cercanos a Mara. No son acusaciones, son pruebas. Sentí un escalofrío. Papá siempre había sido meticuloso con las apariencias, pero nunca imaginé que su obsesión por el control lo llevaría a cruzar líneas éticas y posiblemente legales. ¿Qué vas a hacer?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Carlos sonrió, pero sus ojos no tenían alegría. La verdad siempre sale a la luz, y cuando lo haga, tu padre va a necesitar más que su orgullo para salvarse. Mientras la carrera de papá se tambaleaba, Mara enfrentaba su propia tormenta. Su círculo social, antes inquebrantable, comenzó a resquebrajarse. Las amistades que había cultivado con tanto cuidado empezaron a distanciarse. Las invitaciones a eventos exclusivos dejaron de llegar. Y lo peor, las redes sociales, su reino, se volvieron en su contra. Una tarde, mientras revisaba mis notificaciones, vi un trending local #Maracross expuesta. Al hacer clic, me encontré con un hilo de Twitter donde una excompañera de la Universidad de Mara, Valeria Rojas, había publicado una serie de capturas de pantalla de conversaciones privadas. En ellas, Mara no solo se burlaba de mí, sino que también manipulaba a sus amigas, sembrando chismes y mentiras para mantenerse como el centro de atención. Mara siempre fue así, decía un comentario tras otro. Todos lo sabíamos, pero nadie se atrevía a decirlo. Lo más impactante fue un audio que Valeria había guardado durante años. En él, Mara, borracha en una fiesta, confesaba: mi familia es un desastre, pero mientras yo sea la favorita, no me importa. Mi hermano es un don nadie, y papá lo sabe. Por eso me aseguro de que nunca tenga nada. Porque si él brilla, yo dejo de existir. El audio se volvió viral en cuestión de horas. Mara intentó desmentirlo, acusando a Valeria de editarlo, pero la evidencia era abrumadora. Sus amigas comenzaron a compartir historias similares, cómo Mara las había usado, cómo había difundido secretos íntimos para mantener su estatus, cómo había saboteado relaciones y amistades por celos. Leo, por su parte, había tomado una decisión que nadie vio venir. Carlos sonrió, pero sus ojos no tenían alegría. La verdad siempre sale a la luz. Y cuando lo haga, tu padre va a necesitar más que su orgullo para salvarse. Mientras la carrera de papá se tambaleaba, Mara enfrentaba su propia tormenta. Su círculo social, antes inquebrantable, comenzó a resquebrajarse. Las amistades que había cultivado con tanto cuidado empezaron a distanciarse. Las invitaciones a eventos exclusivos dejaron de llegar. Y lo peor, las redes sociales, su reino, se volvieron en su contra. Una tarde, mientras revisaba mis notificaciones, vi un trending local. #Maracross expuesta. Al hacer clic, me encontré con un hilo de Twitter donde una excompañera de la Universidad de Mara, Valeria Rojas, había publicado una serie de capturas de pantalla de conversaciones privadas. En ellas, Mara no solo se burlaba de mí, sino que también manipulaba a sus amigas, sembrando chismes y mentiras para mantenerse como el centro de atención. Mara siempre fue así, decía un comentario tras otro. Todos lo sabíamos, pero nadie se atrevía a decirlo. Lo más impactante fue un audio que Valeria había guardado durante años. En él, Mara, borracha en una fiesta, confesaba: mi familia es un desastre, pero mientras yo sea la favorita, no me importa. Mi hermano es un don nadie, y papá lo sabe. Por eso me aseguro de que nunca tenga nada. Porque si él brilla, yo dejo de existir. El audio se volvió viral en cuestión de horas. Mara intentó desmentirlo, acusando a Valeria de editarlo, pero la evidencia era abrumadora. Sus amigas comenzaron
a compartir historias similares, cómo Mara las había usado, cómo había difundido secretos íntimos para mantener su estatus, cómo había saboteado relaciones y amistades por celos. Leo, por su parte, había tomado una decisión que nadie vio venir una noche. Mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje suyo. El asunto decía: es hora de hablar. El cuerpo del correo era corto, pero directo. Necesito que vengas a mi apartamento. Hay algo que debes ver. Solo tú. Cuando llegué, Leo me recibió con una expresión que nunca antes había visto en él: determinación. Sobre la mesa de su sala había documentos apilados, fotos y un cuaderno viejo. ¿Qué es todo esto?, pregunté sintiendo cómo el aire se espesaba. «Pruebas», respondió señalando los papeles. «De que Mara no solo te ha saboteado a ti. Nos ha saboteado a todos, durante horas». Leo me mostró cómo Mara había manipulado situaciones desde que éramos niños. Desde cambiar las notas de nuestros informes escolares para que ella siempre tuviera las más altas, hasta difundir rumores en la adolescencia para aislarnos socialmente y asegurarse de que ella siempre fuera el centro. Ella le dijo a papá que tú habías robado dinero de su alcancía cuando tenías 12 años, reveló Leo mostrando una carta escrita por Mara. Por eso papá te castigó sin salidas durante un mes. Nunca happened. Sentí como el suelo se movía bajo mis pies. Recordé ese castigo. Cómo me había sentido traicionado. Cómo papá me había mirado con decepción. Y todo había sido una mentira. ¿Por qué ahora, Leo?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Por qué no dijiste nada antes? Porque tenía miedo, admitió, bajando la cabeza. Mara siempre supo cómo hacernos sentir que sin ella no éramos nada. Pero después de ver lo que le hiciste, cómo te plantaste, me miró. Me di cuenta de que ella no es invencible. Y que merecemos la verdad. Con las pruebas de Leo en mis manos, supe que era el momento de actuar. No se trataba solo de exponer a Mara y a papá, sino de liberar a nuestra familia de décadas de manipulación. Pero esta vez, no sería solo yo contra ellos. Esta vez, tendríamos aliados. Reuní a los parientes que me habían apoyado, a los amigos que habían sido víctimas de Mara, e incluso a algunos excompañeros de trabajo de papá dispuestos a testificar. Juntos, trazamos un plan, una reunión familiar pública. No en nuestra casa, donde Mara y papá controlaban el terreno, sino en un espacio neutral, el centro comunitario donde había recibido mi premio. Invitaríamos a todos, incluyendo a aquellos que habían sido cómplices silenciosos. Presentar las pruebas, no como un ataque, sino como una revelación. Cada mentira, cada manipulación, cada acto de favoritismo sería expuesto con testimonios y documentos. Darles una opción. Mara y papá tendrían la oportunidad de reconocer sus acciones y comenzar a reparar el daño. Si se negaban, las consecuencias serían públicas. El día de la reunión llegó más rápido de lo que esperaba. El centro comunitario estaba lleno. No solo estaban los familiares cercanos, sino también tíos, primos lejanos, amigos de la familia y hasta vecinos que habían sido testigos silenciosos del caos. Mara y papá llegaron tarde, como siempre, con expresiones de desdén. Pero esta vez, no había sonrisas falsas ni abrazos forzados, solo tensión. Cuando tomé el micrófono, el silencio fue absoluto. No estoy aquí para humillarlos. Comencé mirando directamente a Mara y a papá. Estoy aquí porque la verdad merece ser escuchada. Durante las siguientes 2 horas, testigo tras testigo subió al escenario. Primos hablaron de cómo Mara había difamado a otros miembros de la familia para quedarse con herencias. Tíos revelaron cómo papá había usado su influencia para beneficiar a Mara en negocios familiares. Amigos de la infancia contaron cómo Mara los había abandonado cuando ya no les eran útiles. Y luego estuvo Leo, quien, con voz temblorosa pero firme, expuso años de mentiras. Mara intentó interrumpir, acusándome de montar un circo, pero las pruebas eran incontestables. Papá, por su parte, se quedó inmóvil, su rostro pálido, como si por primera vez estuviera viendo las consecuencias de sus acciones. Al final de la reunión, les di una opción. Pueden reconocer lo que han hecho y trabajar para enmendarlo, o pueden seguir negándolo todo y enfrentar las consecuencias. Mara se levantó, furiosa. «Esto es una farsa. Todos ustedes son unos ingratos», gritó, pero su voz sonó débil, sin el apoyo de nadie. Papá, en cambio, no dijo nada. Solo asintió, lentamente, como si finalmente entendiera el peso de sus errores.
Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mara, en un intento desesperado por salvar su imagen, publicó una disculpa pública en redes sociales. Pero era demasiado tarde. Sus amigos la habían abandonado y su reputación estaba en ruinas. Papá, por su parte, renunció a su trabajo antes de que lo despidieran. La empresa no quería escándalos y él ya no tenía el respaldo de nadie. Leo y yo, por primera vez en años, comenzamos a reconstruir nuestra relación. No era perfecta, pero estaba basada en la honestidad. Juntos, decidimos crear un fondo para apoyar a jóvenes en situaciones similares a la nuestra. Aquellos atrapados en familias tóxicas, sin voz ni apoyo. Un día, mientras tomaba un café con Leo, recibí un mensaje inesperado. Era de Mara. No espero que me perdones, decía el mensaje, pero necesito que sepas que estoy en terapia. No es excusa, pero es un inicio. No respondí de inmediato. No estaba seguro de qué sentir, pero después de hablarlo con Leo, decidí enviar una respuesta breve. El primer paso es reconocer el daño. El segundo es repararlo. Cuando estés lista para eso, hablamos. Un año después de esa reunión, las cosas son diferentes. Mara aún está en terapia. No somos cercanos, pero ya no hay hostilidad. Papá, después de meses de silencio, me escribió una carta reconociendo sus errores. No nos hemos reconciliado, pero al menos ya no hay mentiras entre nosotros. Leo y yo somos más fuertes que nunca. Y yo, por primera vez en mi vida, me siento libre. No fue la venganza lo que me dio paz, sino la verdad. Y a veces, la verdad es el único premio que vale la pena.